Bueno, muy buenos días y bienvenidos a nuestro ciclo que creo que ha gustado mucho, ha sido muy interesante, hemos aprendido mucho y yo espero que la semana entrante tengamos al expositor que no pudo venir la semana pasada, ¿verdad? Bueno, yo quisiera presentarles a la doctora Alejandra Moreno Toscano, seguramente muy conocido de algunos de entre ustedes, quien es historiadora del Colegio de México, ha sido profesora en esa institución, investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional y del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Por sus trabajos obtuvo el Premio Nacional de Investigación Científica otorgado por la Academia Nacional de Investigación Científica. De 1977 a 1986, a 87, 80, es que no traigo los anteojos, perdón. Dirigió el Archivo General de la Nación y colaboró con el gobierno mexicano en programas de fortalecimiento municipal y de desarrollo regional. A ella le debemos que haya sido el cambio precisamente a Lecumberri del archivo que se encontraba en condiciones, la verdad, muy deplorables, tanto en lo que actualmente es en el MUNAL, como creo que también una parte en el Palacio Nacional, ¿verdad? Entonces, bueno, pues todos los historiadores y el público en general, pues le agradecemos muchísimo porque fue un logro enorme. Luego de los sismos, en 1985 participó en el programa de reconstrucción de vivienda. Ha sido secretaria de Desarrollo Social del Departamento del Distrito Federal. En 1994 fue parte de la Comisión para la Paz y la Reconciliación en Chiapas. Ha sido consultora de la UNESCO y fue colaboradora con organizaciones civiles y no gubernamentales como la Fundación Carmen Toscano, el Patronato del Parque Ecológico de Xochimilco, la Fundación del Centro Histórico. Actualmente es la autoridad del Centro Histórico en la Ciudad de México, quien ha trabajado enormemente por la recuperación del Centro Histórico y que a muchos nos anima para regresar a vivir al Centro Histórico. Ojalá que ustedes también se animen y repoblemos el Centro Histórico, que es el orgullo nacional, ¿verdad? Alejandra, muchas gracias. Sabemos que tiene una agenda muy, pero muy complicada y sin embargo, bueno, hizo un espacio para estar aquí con nosotros, cosa que te agradecemos mucho. Bueno, buenos días a todos. Pues me da mucho gusto la convocatoria que me hizo Manuel Ramos a participar en este seminario. ¿Es nada más así? En el que van a estar analizando algunas joyas de esta maravillosa biblioteca que es el Centro Carso. Yo he preparado para ustedes el análisis de un solo documento. Me voy a tardar un poquito, pero va a ser un solo documento, que es un gran plano que tienen ustedes sobre esa pared. Este plano, que se conoce como el plano de García Conde, es el que yo les voy a tratar de analizar. ¿Por qué este plano tiene tal importancia histórica? Entonces yo diría que si lo situamos en su contexto, tenemos un momento de cambio en el pensamiento científico y político del mundo. Un momento de cambio de la realidad de las ciudades. Y vamos a ver cómo un plano, pues una hoja de papel, se convierte en el símbolo del orgullo de los criollos por la Ciudad de México. Entonces vamos a ver esta transformación. Tiene que ver, como les decía, con los cambios en el pensamiento científico. En efecto, estamos pasando, es del siglo XVIII, estamos pasando de un modelo de hacer planos de tipo descriptivo que tenía como concepción lo visto,
lo que yo verifico que es verdadero, con un punto de partida terrestre, yo desde aquí digo que así está, ¿no? Para de pronto, con los conocimientos en astronomía, con las nuevas imaginaciones del mundo, piensen en Humboldt, por ejemplo, que se sube a las grandes cordilleras y trata de ver cuál es la unidad geográfica del mundo, y escribe un libro impresionante que se llama Cosmos, para demostrar que existe una geografía del planeta, ¿no? Piensen en ese cambio científico tan importante. Y entonces creamos un método que parte exactamente de una posición mental diversa, que es como si yo estuviera en el cielo, ¿cómo veo la tierra? Y eso es lo que es un plano. Un plano es visto desde, digamos, el cielo, por decirlo así. Ese es el gran cambio del pensamiento científico. Ahora, el cambio del pensamiento sobre la ciudad no deja de ser igualmente interesante, porque deja de pensarse la ciudad como un orden del cielo, como un reflejo del orden cósmico, y comienza a ser un lugar en donde vivimos los hombres y por lo tanto lo podemos mejorar. Entonces se laiciza la visión de las ciudades, ¿no? En tercer lugar, el plano se hace porque está cambiando la geopolítica del mundo, es decir, España está perdiendo propiedades territoriales en América, etcétera. Los rusos entran al norte de Estados Unidos, a Nootka. La corona española vende Nueva Orleans a los franceses, y entonces los mexicanos, o sea, los españoles criollos que aquí vivían y que aquí habían vivido, empiezan a decir, ¿saben qué? Así no, no, nuestro territorio es nuestro, por lo tanto no lo pueden estar vendiendo porque ni siquiera conocen lo que están vendiendo. Y entonces el grupo de los ilustrados llega a hacer toda una cartografía de las posesiones americanas del rey, que pues con los cambios políticos de esa época ese grupo es desplazado y pierden, digamos, poder, pero dejan la imagen de que eso es territorio distinto de España, y por lo tanto se vuelve un documento que publicarán después de la independencia, ¿no? Entonces, esa es un poco la historia. Volvemos otra vez a donde comenzamos, el tema de la perspectiva y el plano. Aquí está la perspectiva, es una proyección ortogonal, un método descriptivo cartográfico desde los más remotos tiempos, y es sobre una pieza de papel. Se puede, siguiendo las reglas de la perspectiva, trazar la verdad, lo visto, lo existente, y está el observador con un infinito marcado como su paralelo. Ese es el clásico mapa de perspectiva, plano de perspectiva. Entonces, digamos que estamos aquí viendo dos maneras de pensar inversas. Una se basa en el concepto de lo verdadero, lo que yo vi con mis propios ojos. Ya veremos que también eso es un poco ilusorio, pero
se va al detalle, se va a lo específico. Entonces ubica bien dónde están las iglesias, dónde están las fuentes, las placitas, quiere representar la realidad de lo visto. Mientras que el plano es una operación inversa. El plano es un esquema, no aspira a representar ninguna realidad, ¿no? Es un esquema, es un modelo para pensar una realidad que es en planta, como si se viera desde lo alto, liso, llano, sin estorbos. Entonces, ahí hacemos dos operaciones de abstracción. Una, nos vamos al cielo; dos, quitamos los edificios, ¿no? Pero esas operaciones de abstracción no se hacían antes, más que hasta con el pensamiento científico del siglo XVIII. Entonces es un gran cambio de cómo nos representamos al mundo y cómo vemos la realidad del mundo. Entonces la perspectiva, como vimos, establece un punto de fuga, lo que alcanzo a ver hasta el horizonte. El plano, en cambio, no quiere ser representación de lo real, es un concepto que representa un centro, un punto central, y si ustedes ven en la parte superior izquierda, el circuito del corazón Ciudad de México y el círculo que fue el primer Distrito Federal. Entonces es un concepto de orden, no es una representación de lo visto, es un modelo de pensamiento. Y entonces aquí tenemos que, si ustedes se fijan en el plano de García Conde, tenemos la representación esquemática, o sea, el plano visto desde arriba, pero en la parte inferior nosotros tenemos el arraigo de la perspectiva, como que no podemos todavía dejar esa parte de la perspectiva, y estos hermosísimos grabados representan la llegada a la Ciudad de México desde por la vista que se ve desde el camino de Veracruz, que está en la parte superior, y del otro lado la vista de la Ciudad de México como se ve desde el camino de Toluca. Y en efecto, en la parte de Veracruz está el pescador y está una parte del lago y se ven, digamos, el camino por como si viniéramos de Puebla, digamos, ¿no? La bajadita hacia el Valle de México. Y por el otro están las ladrilleras y la parte de los madereros, como si viniéramos de Constituyentes al centro. Pero entonces lo interesante en este documento es que está vinculando todavía las dos representaciones, o sea, está ya con un concepto muy moderno de plano, pero de todas maneras quiere demostrar lo visto. Y entonces dicen, así se ve la perspectiva del norte y así se ve la perspectiva del sur. Entonces está todavía en el momento de esa gran transformación, de esa gran modificación del pensamiento. Bueno, entonces esto es el fin de la cultura de lo barroco y el comienzo de la Ilustración. Entonces ahora nos vamos a referir, ya que dijimos, ahí está presente, todavía está presente, ahí está el plano. Vamos a ver qué es la cultura de lo barroco, ¿no? Lo barroco. En un resumen muy apretado, la cultura de lo barroco tiene que ver con
el sol, sus movimientos, el norte, cómo sale, cómo se mete, dónde está. Es una cultura ortogonal. Dónde está el norte, dónde está el sur, cómo está, de posiciones astronómicas. Tiene que ver con una visión del lugar dentro de el cosmos, las constelaciones. Piensen ustedes que a la Ciudad de México le tocaba la constelación del Pegaso, y por eso hay tantos Pegasos en todos lados. En la Alameda hay Pegasos, y en la fuente del Palacio Nacional hay un Pegaso, y uno dice, bueno, ¿y esto qué? Bueno, es la constelación de la Ciudad de México en la cultura de lo barroco, ¿no? Es pues el concepto del barroco está relacionado con el sol, los astros y las constelaciones. Y por ejemplo, un templo barroco es la penumbra que de pronto se ilumina. Entonces, un espacio de penumbra al que se ve iluminado con una luz que generalmente entra de las pequeñas ventanitas de linternillas y que están en la parte superior. Todas las iglesias barrocas son así. Ahora, esto es así porque el tema es que el sol va cambiando y la luz que se ve en el interior de los templos va modificándose según pasan las horas. Uno podría decir que sabe qué horas son según qué altar esté iluminado, ¿no? Y esa luz, que es una luz sesgada, tiene un sentido teológico. Nosotros nada más la vemos bonita, pero en la cultura de lo barroco era la presencia de la inteligencia divina, digamos. Pasa una circunstancia que me gustaría que ustedes no olvidaran, que el altiplano mexicano es tan luminoso, y baste con salir ahorita a cualquier lugar, tan luminoso, que generó unos efectos de luz absolutamente dramáticos. Y piensen en la arquitectura del arquitecto Barragán. Es de veras un shock, que está todo oscuro y de pronto la luz de una ventanita y entonces se hace una iluminación de la habitación absolutamente especial, ¿no? Pero esto viene de esta luminosidad del valle, por eso son tan buenos los fotógrafos mexicanos, porque miden esta contraluz con un sentido estético muy aguzado. Pero si ustedes ven en el centro histórico, ahora como decía Manuel, pásense por las iglesias del centro histórico en un momento muy luminoso del día, es un espectáculo, porque no se ve, no está iluminado, está penumbra con unos rayos de luz que la iluminan. Ahora, lo más interesante es que eso es todo un concepto arquitectónico. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Que eran arquitectos realmente tan buenos que medían con una enorme precisión por dónde va a entrar la luz, por qué ventana y a qué horas. Pero son tan buenos que uno piensa que es natural, y esa es la característica central del barroco, que parece natural lo que es en realidad una elaboración matemática y técnica muy sofisticada. Entonces, por ejemplo,
Aquí les pongo el ejemplo del patio de la vieja Inquisición, que ahora es la Escuela de Medicina, y entonces ustedes pueden ver que su gran peculiaridad es que le falta una columna. No es realmente un caso de arquitectura extraordinario. Es el diseño de los arcos de medio punto, tan bien hecho que se autosostienen, por decirlo así, y entonces puede comerse una columna. Pero entonces el efecto es tan teatral que prácticamente todos los espacios barrocos son una arquitectura teatralizada, incluyendo los retablos y todo esto, pero que al normal no científico simplemente le admira como si fuera algo increíble de la naturaleza. Entonces, esta relación de la luz sesgada se representa en todas las pinturas del siglo XVIII. Entonces está presente, este ser superior que nos ilumina, ¿ok? Es eso. Y se ve en todas las representaciones. ¿Y por qué es sesgada? Vean ustedes la tradición de la luz, esta luz sesgada, en toda la pintura del Renacimiento. No hay la representación más asumida por la cultura occidental es que la luz viene sesgada, ¿no? Aquí esto no es la iglesia de Santiago Tlaltelolco, y pues también conserva ese principio. Yo diría que ahorita ustedes lo pueden sentir perfecto porque es un templo desnudo, ya no tiene altares, y es el principio del barroco de oscurecer para ver la luz. Ese es el principio de lo barroco, oscurecer para ver la luz. Bueno, en un sentido teológico, ¿verdad? Nosotros ya no entendemos ese sentido, nos deja ya muy lejos, pero así nos genera emoción estética. Y no hay realmente ningún templo barroco que entremos de penumbra a iluminación que no nos lleve a decir, está estupendo, ¿no? Lo interesante aquí es que es el pensamiento, barroco, el que hace aparecer como natural lo que es un conocimiento tecnológico, un conocimiento científico de medidas por dónde va a pasar el sol, qué día. Piensen ustedes que no es una tradición que no conozca México, porque también el mundo prehispánico utilizó ese efecto de manera espectacular. Y en Chichén Itzá, por ejemplo, cuando llega la primavera, se ve la luz que forma la serpiente emplumada, y llega la hora perfecta del solsticio, se ilumina, y entonces la población piensa que es el sol el que cumple. No, son los científicos que analizaron cómo se movía el sol, que hicieron una construcción con todo el conocimiento del caso, ¿no? Entonces, además de ser tan espectacular el barroco, también el barroco es un espacio sacralizado, es un mundo de referencias bíblicas y referencias zodiacales. O sea, piensen ustedes, hagan el esfuerzo en pensar que ustedes saben leer
todas las portadas de las iglesias como si fueran gente del siglo XVIII. Y entonces van a encontrar que se encuentran, esta es la historia de Jesús cuando llegó a tal lado, se encontró es una lección constante de los textos bíblicos. Y aquí María, en fin, todo está narrada una historia que para nosotros ya no tiene esa misma significación, sino que la calificamos como la califican los arquitectos especialistas en estilos arquitectónicos y dicen, este es barroco, este es churrigueresco, etcétera, sí, pero el contenido de esa cantera labrada era un texto que todos compartían, era un texto bíblico que todos compartían. Entonces era una ciudad, también una ciudad como educadora, yo digo, porque quisiera más o menos que ustedes asociaran por qué los muralistas del siglo XX también expresan su historia y su épica en muros y en arquitecturas, ¿no? Porque la arquitectura en México, como podríamos decir, siempre habló, dijo algo, ¿no?, a la población. Tenía un significado compartido. Aquí está la portada de la capilla de Medina Picasso en la iglesia de Regina, que es una maravilla del barroco mexicano, pero vean ustedes también cómo en la capilla del Pocito, en la Villa de Guadalupe, tenemos todo un discurso en donde cuentan historias bíblicas o de apariciones, en este caso son historias zodiacales también, y aquí aparece por este lado Saturno y por este lado, y todos los planetas tienen asociación con personajes bíblicos, y por lo tanto uno podría leer a 3 niveles las metáforas, digamos, de la cultura occidental. Bueno, llegan los ilustrados tan educados como científicos. Para los ilustrados, para los científicos, solo es verdadero lo que se puede medir y comprobar. Las metáforas, son historias, son cuentos, son maneras de contar. El grupo de ilustrados de finales del siglo XVIII, encabezados por el virrey Revillagigedo, aunque desde antes estaban ya los ingenieros que vinieron a levantar todos estos planos de Nueva España, de los cuales el más conocido es García Conde, ya ven estos instrumentos como un medio de información. Entonces, ya yo recabo información, ¿por qué? Porque quiero actuar sobre la realidad. Es impensable en el siglo XVII o principios del siglo XVIII. La realidad nos es dada. Incluso los arquitectos reproducían en sus construcciones esta fuerza de la naturaleza, digamos, ¿no? Aunque la midieran y la analizaran, era decir, esto es la naturaleza del lugar, el sol, la luna, y todo metafóricamente hablando como parte de la cultura cristiana. Revillagigedo viene y hace 3 cosas que realmente son muy interesantes con esta concepción de información que tiene. Primero, levanta un censo, no un censo como un
un registro de capitación, o sea, de padres de familia que tienen obligaciones con la corona, que esos existían desde mucho antes, sino un censo de habitantes, casa por casa, cuántos talleres, cuál es su producción, cuántos son hoteles, cuántos son posadas, cuántos son mercados, cuántos son pulquerías. O sea, este es otro enfoque. Y su enfoque es, aquí está la realidad y vamos a ver cómo arreglamos los problemas que se pueden presentar. Entonces la levantó casa por casa y tenemos una extraordinaria información sobre toda la población de 1792, cuántos años tenía, qué estado civil, su sexo, su lugar de origen, su ocupación y la calidad de vida de su vivienda en el archivo de la Nación. Entonces hizo un censo, pero todavía más modernamente puso frente a Palacio Virreinal, Palacio Nacional, una caja donde recibió opiniones. Si no era moderno, excuso de es lo más moderno que había, entonces le podían mandar sus opiniones. Esta calle tiene un bache, esta calle no está iluminada, etcétera. Pero ya es una concepción completamente moderna de la realidad y de la ciudad, comparada, claro, con lo que acabamos de ver del espectacular barroco del siglo XVIII. Entonces, en el territorio que abarca el plano de García Conde es el territorio fiscal. Acuérdense que siempre la parte del gobierno general es la parte fiscal del gobierno, y de lo que se trataba es que estuviera también marcada la famosa zanja cuadrada, que eran los puntos en donde se encontraban las garitas, y las garitas pues no es otra cosa más que lugares donde se pagaban impuestos, ¿no? Y ustedes ven, digamos, el esquema de la zanja cuadrada, como la conocía la gente de aquel tiempo. El punto 1 es la aduana de Vallejo y Peralvillo, y por ahí llegaba el pulque y la minería, porque venían por el camino de Querétaro. Luego a San Lázaro, o sea, por el oriente, todavía hay una estacioncita de ferrocarril vieja de San Lázaro. A San Lázaro llegaban pues las importaciones españolas, los ultramarinos. ¿Por qué se llaman ultramarinos? Entonces los ultramarinos finos, que ahora es el nombre de un servicio comercial, venían de Europa, descargaban en la aduana que estaba en la Plaza de Santo Domingo, pero eran los géneros europeos. Por el número 3, que era el desembarcadero de la Viga y Candelaria de los Patos, se recibían las legumbres de Xochimilco, la panocha de Morelos y todo lo que hacían los obrajes de indios de Morelos para allá, es decir, Oaxaca, etcétera, etcétera, todos los obrajes de indios. Por la Veracruz también. Por la garita de Belén ingresaban el maíz de Toluca y los madereros, pues de la sierra de el Parque Nacional Miguel Hidalgo, pues realmente abastecía de madera a la Ciudad de México, y bajaban las recuas por la calle de Madereros, hoy Observatorio, ¿no? Y la garita de San Antonio Abad recibía géneros finos y loza de Filipinas por el lado de Acapulco, ¿no?
Entonces, como ustedes ven, está prácticamente como un mapa de productos como llegaban a Ciudad de México de toda la Nueva España y pagaban su impuesto al comercio, y digamos en el corazón de ese sistema la gran Ciudad de México. Bueno, todo, además, los ilustrados piensan que tiene que tener un orden funcional. Es un principio de orden. Todas las actividades de comercios tienen que tener un orden y hay que hacer reglamentos. Los mercados. Se autoriza mercado para vender tejamanil y no podían vender ropa, para vender piedra y no podían vender tejamanil, ¿no? Hay un orden que realmente se tiene que respetar para que la ciudad funcione, ¿no? Este orden funcional es muy importante, le permite a Revillagigedo reordenar el comercio de la Plaza Mayor y construir la Plaza del Volador. Le permite también hacer un reglamento para cada mercado en donde se distinguían los géneros, digamos, en este orden funcional, separando lo mojado de lo seco. Digamos, que viene del animal, de lo que viene del mar. Y si ustedes ven los mercados tradicionales, pues sí están los lados de los pollos y los lados de los pescados, y se sigue teniendo este orden que separa por sus géneros las mercaderías. Pero uno no se pierde nunca en un mercado, porque va siempre a donde tiene que encontrar la mercancía. Y las telas, por ejemplo, no se mezclan con las ropas, y los dulces no se mezclan con lo salado, y los quesos con los bizcochos. No, aquí tiene que haber un orden. Es como un orden de alacena, ¿no? Ese orden puesto sobre la ciudad es un orden funcional que seguirá hasta el siglo XX, bueno, XXI, digamos. Aquí tienen ustedes un plano actual de las plazas públicas del centro histórico, todas viejos mercaditos. Ahora ya no están los vendedores en la calle, pero siempre fueron mercados, lugares de vendimia, ¿no? Y aquí ven en este cuadro famoso, que está en el Castillo de Chapultepec, como toda la mercancía, aunque sea en este caso son frutas y creo que son frutas y dulces o algo así, y entonces están por un lado están las que vienen de tal lugar, y por otro lado las que vienen de tal lugar. Estas son las cocidas, estas son las secas, ¿no? Hay un orden. Bueno, ese orden es el orden que tiene que tener la ciudad, según los ilustrados. Y por eso, lo que antes se veía normal, se empezó a concebir como un desorden espantoso. Que la gente vendiera en la calle a los mercados, que anduvieran descalzos con zapatos, que anduvieran en jirones de ropa a vestirse. Y entonces se empezó a armar el orden de la ciudad del siglo XIX. ¿Cuál es el esquema de ese orden? Que nada se estanque, que todo fluya. Entonces, evidentemente las viejas acequias, que ya eran verdaderamente un desastre, porque imagínense con
la basura y el lodo y los perros muertos, y bueno, deben haber sido un horror, pues las taparon, ¿no? Entonces todas las viejas acequias de la vieja Tenochtitlan se taparon, porque el agua tiene que fluir, que nada le estorbe. 2, que la luz penetre. Y entonces uno piensa por qué los templos también fueron como desnudados de sus altares y todo. Era un concepto en donde abrir las ventanas, se ha dicho, que entre la luz. Nada más contrario a la mentalidad de lo barroco, donde precisamente lo que no querían es que se iluminara todo sin, digamos, sin pensamiento, ¿no? Que lo estancado es insalubre. Entonces, que corre el agua porque si se hacen charcos va a haber mosquitos, si hay mosquitos nos vamos a enfermar, etcétera. Y que lo oscuro, lo único que hace es esconder vicios. Entonces, que entre la luz. Entonces, es la ruptura de un pensamiento, pero es una ruptura de fondo, no es una ruptura cosmética, es estructural, es una manera completamente distinta de pensar el mundo y la acción en la tierra de los humanos. Entonces todo lo anterior, no, eso estaba pésimo. Y entonces todos los documentos del siglo XVIII son críticas al desorden de la Ciudad de México. Y entonces dicen, no puede ser, porque aquí hay, al mismo tiempo se está haciendo una peregrinación y pasan unos soldados, hay una fiesta, pasan unas señoras y luego hay unos indios y tocan, ¿qué es esto? ¿No? Cada cosa en su lugar. Y entonces empezaron a hacer las calles anchas, todas iguales, a iluminarlas con aceite en la noche para que no hubiera oscuridad. Prohibieron que hubiera mesillas en las puertas de los comercios. Luego retiraron a los vendedores ambulantes, ¿no? Trabajo antiguo desde siempre, ¿no? Prohibieron que los puercos y las gallinas anduvieran en la calle sin dueño. ¿Cómo es eso? Pues si no es rancho. No permitieron ordeñar vacas a la puerta de las casas, pero todavía no había refrigeradores, ¿eh? La única manera de tener leche fresca es que llegara la vaca y la ordeñaran enfrente de su casa, pero eso entonces ya se quedó prohibido. Ya generaron problemas en la sociedad. ¿Y yo cómo voy a tomar mi leche con nata? ¿No? Entonces tuvieron muchas críticas también. Luego que los espacios públicos fueran embellecidos, la Alameda, y ponemos flores, y eso todavía falta. Luego poner monumentos, aquí sucedió tal acontecimiento y aquí recordamos al general tal porque hizo una gran obra, y aquí, hasta que fue un exceso. Y luego que todos los edificios tuvieran ya un aire cosmopolita, por lo tanto afrancesado. Y entonces la vieja ciudad, que era muy, muy española, andaluza, criolla, digamos de gusto antiguo, fue cambiando poco a poco, y las fachadas y todos empezaron a volver afrancesadas. El modelo, este modelo que se conoce como modelo civilizador, cambió muchísimas cosas, porque cuando a los artesanos ya no los dejan poner su mesita en la calle, pues entonces ya se tienen que ir a trabajar a un punto donde los dejen trabajar, y entonces se separa la vivienda del trabajo. Cuestión
europea también, es una cuestión de la época. Luego, por ejemplo, los indios, representantes de los barrios, ya se tienen que vestir como si fueran españoles. Entonces se ponen su casaca, porque ya van a la ciudad, ¿no? Y esta que me gusta mucho porque es así que es imposible de alcanzar. Que no toquen tambores ni no brinquen los aztecas en las plazas. Esa sí es difícil, ¿eh? Entonces, es interesante Revillagigedo porque es el único virrey nacido en América. Es el único virrey de México que nació en América, nació en La Habana, hijo de virrey. Entonces conocía el tipo de población y que tenía un conocimiento de la población a la que iba a gobernar de un género distinto de alguien que viene de España y llega aquí y se encuentra, pues, ¿qué es esto, no? Digo, tiene su propio orden, pero lo tiene que conocer. En cambio, Revillagigedo lo conocía un poco desde chico, ¿no? Entonces metió drenaje, atarjeas y empedrado en 355 calles en 3 años. Qué bueno que acabó, ¿verdad? Sí, pero muy rápido. Para el siglo XVIII es muy rápido. O sea, todo el centro histórico prácticamente en 3 años lo arregló. Nosotros no hemos podido y estamos en el siglo XXI. Luego, organizó la policía y estableció un sistema de vigilancia nocturna, por este concepto de la oscuridad como un poco nuestro enemigo, ¿no? Colocó 1,200 faroles de aceite. Entonces, la Ciudad de México pues estaba iluminadísima. Cambió los nombres de las calles, les puso bien sus nombres, etc. Es un concepto de orden, es un orden urbano, ¿no? Y recogió la basura. Extraordinario. Entonces, detrás de esto estaba toda esta nueva civilización de la Ilustración que heredará el siglo XIX. Entonces, ¿qué es lo que se volvió prestigioso? Ir al teatro, ir al jardín botánico, ya no ir al mercado, no, ir al jardín botánico, ir a ver las antigüedades mexicanas, es decir, ir a los museos de antigüedades para conocer quiénes habían vivido aquí, etcétera. Ir a la Academia de San Carlos y conocer a los grandes artistas que estaban vivos, que hacían las medallas y hacían exposiciones. No sé si conocen la Academia de San Carlos, que está en la calle de Academia, es el edificio más antiguo que tenemos como galería pública para exhibiciones de arte y todavía sigue teniendo las mismas funciones. Y la gente empezó a decir, escribía en sus cartas, ¿no? Antes se quejaban del desorden, ahora dice: da gusto vivir, pasear y enseñar a los visitantes a la Ciudad de México, pues ni Londres está tan lucida, ¿no? Entonces se hace el orgullo por la ciudad. Y ese orgullo por la ciudad es exactamente la semilla de la independencia, ¿no? Este es nuestro lugar, aquí nos gusta estar y nosotros lo vamos a gobernar. Es una lógica de orgullo. Ahora, entonces por eso es tan interesante cuando se hace este plano, porque en 1790 la corona española y la corona británica firman un tratado
y todas las tierras al norte del paralelo 42, ya estamos un poco arriba de Texas, ¿no? Se le dan a la corona británica, porque los españoles empezaron a entrar en crisis, porque veían que los estados de la Unión Americana se hacían independientes y dijeron, no, ¿qué es esto? Mejor que entren los ingleses y pongan en orden esos territorios. Y por otro lado, en 1794, también pues por desconocimiento de lo que era América y más teniendo sus problemas en la propia España, le venden a los franceses la Luisiana y recorren la frontera y Nueva España, y los novohispanos dicen, oye, ¿y estos por qué están vendiendo? Pues si esto es nuestro. Y entonces se genera la semilla, digamos, de la independencia. En 1808, el cabildo, donde estaba Juan Francisco Azcárate como regidor y Francisco Primo de Verdad como síndico, le dice a la Academia de San Carlos, hagan una impresión del plano que delineó García Conde, ese, ¿no? Y mandan a hacer los grabados por el director de la academia, que era un valenciano, Fabregat. Ok, y entonces lo mandan a imprimir, pero no da tiempo, porque en 1808 ya viene la invasión de Napoleón, y Azcárate y Primo de Verdad los meten a la cárcel porque habían tenido declaraciones independentistas, y entonces el plano se imprime en 11, ¿verdad? El plano de García Conde, como ven, era al principio un documento práctico. Vamos a ver cómo componemos esta ciudad. Se convierte entonces en lo que es un símbolo del orgullo de los criollos por la ciudad más importante de América, que era la Ciudad de México. Pues espero que les haya gustado esta presentación. Es un gran documento.